¿Has entrado alguna vez a un tianguis viejo? De esos donde entre cajas polvosas, discos rayados y fotos que ya nadie quiere, te topas con cosas que no deberían estar ahí. Ese fue el error de esta familia. Creer que un espejo antiguo era una ganga. Porque no era barato, era demasiado barato. Y en esos lugares lo barato siempre sale caro. Dicen que era un espejo enorme, con marco de madera tallada, pesado como condena. La señora que lo vendía juraba que había estado en una casa de abolengo, de esas casonas viejas del centro histórico, que ya nadie habita. Nadie preguntó por qué lo vendía, solo lo compraron y se lo llevaron. La primera semana todo parecía normal. El espejo colgado en la sala, como cualquier otro adorno. Pero las cosas empezaron con detalles mínimos. Uno de los niños juraba que su reflejo parpadeaba más lento que él. Otro decía que al pasar veía algo moverse detrás de todos. Y claro, los papás pensaban, estos chamacos siempre inventando tonterías. Pero luego la mamá empezó a notarlo. Una noche vio que la lámpara del comedor en el reflejo estaba apagada, aunque en la realidad seguía encendida. Y mira, tú puedes pensar que es sugestión, que el cansancio, que la mente juega sucio. Pero ¿qué pasa cuando todos en la casa empiezan a sentir lo mismo? Los foros de internet están llenos de gente contando historias similares. Espejos que reflejan cosas que no deberían. Espejos que guardan algo más que un reflejo. Y aunque no les creas, la duda siempre queda. Porque, ¿qué tal que sí? Lo cierto es que ese espejo no estaba vacío. En las madrugadas, la familia escuchaba ruidos, como golpes secos, como uñas arañando vidrio. Y una noche, el más pequeño, medio dormido, se levantó llorando, diciendo que había un hombre parado detrás de él, pero que no tenía ojos. El niño lo dijo temblando, con miedo de verdad, no con esa voz de berrinche. Y ahí fue cuando entendieron que lo que habían traído a su casa no era un simple adorno, era un huésped, el huésped del espejo. Y apenas era el comienzo. ¿Sabes qué es lo peor de un espejo? Que uno confía en él. Crees que siempre va a mostrarte lo que hay de este lado. Pero, ¿y si no? ¿Qué haces cuando tu reflejo empieza a fallar? La familia ya no estaba tranquila. Al principio se hacían los locos, como si ignorar los detalles los fuera a proteger. Pero cada día los reflejos se notaban más raros. El hijo mayor, por ejemplo, levantaba la mano y su reflejo lo seguía con un retraso mínimo. Apenas un segundo, pero lo suficiente para helarte la sangre. Imagínate ver tu propia mano moverse tarde, como si no fuera tuya. La mamá notó otra cosa. Cuando se miraba sola, detrás de ella aparecían objetos que no existían en la sala. Una mesa cubierta con un mantel rojo, una lámpara vieja que nunca estuvo ahí. Y no era ilusión. Una visita también lo vio, un vecino que entró a dejar un encargo. Se quedó callado, pálido, hasta que soltó. ¿Y esa mesa? ¿De dónde salió? La voltearon a ver. No había nada. Lo peor fue cuando las voces empezaron. No eran claras, eran como murmullos pegados al vidrio. El padre se quedó parado frente al espejo una noche, escuchando un murmullo que repetía su nombre bajito, como si viniera de un pasillo lejano. Y claro, se hizo el valiente, pero no pudo sostener la mirada mucho tiempo. En los foros de internet hay decenas de relatos de espejos con tiempo muerto. Gente que cuenta cómo su reflejo no los sigue bien, cómo aparecen cosas extrañas, o hasta personas detrás. Siempre dicen lo mismo, que no hay que quedarse mirando demasiado tiempo, porque mientras más tiempo le das, más tiempo tiene eso para mirarte a ti. Y esa noche, la mamá lo confirmó. Se levantó al baño y pasó por la sala. El espejo estaba oscuro,
apenas reflejando las sombras de la casa. Pero ahí lo vio. Toda la sala volteada al revés. Los muebles, las sillas, todo al revés, como si estuviera viendo un mundo invertido. Ella se quedó paralizada. Y justo cuando iba a apartar la vista, lo notó. Una figura alta, delgada, de pie detrás del sofá, observándola directo, como si supiera que ella lo había visto. Ese fue el momento en que entendieron que el espejo no estaba mostrando su casa, estaba mostrando otra, una que se parecía, pero no era la suya. Y en esa otra casa había alguien más. El huésped ya no se ocultaba a... ¿Sabes qué es más peligroso que ver algo en tu casa? Sentir que hay alguien, pero no poder demostrarlo. Ese es el tipo de locura que te deja un espejo maldito. La familia ya estaba harta de los detalles raros. Retrasos en los reflejos, objetos que no existían, murmullos en la noche. Pero este capítulo de su vida fue todavía peor. Empezaron a sentir que no estaban solos. Las noches se hicieron pesadas. El aire en la sala se volvía denso, como si alguien respirara dentro del espejo. El padre lo contó después. Una vez se paró frente al vidrio y escuchó, clarito, su nombre susurrado. No lo gritaban, no lo hablaban fuerte. Era como si alguien lo dijera pegadito al vidrio, con la boca casi tocando el otro lado. El niño mayor fue el siguiente. Una madrugada corrió a despertar a su mamá, temblando. Juraba que su reflejo le había hablado. «No abras la puerta», eso le dijo. Imagínate que tu propio reflejo te advierta algo, y con la boca moviéndose sola, sin que tú la muevas. Y lo peor, empezaron a aparecer cosas escritas en el espejo. Palabras cortas, hechas como con vaho, aunque nadie lo tocara. La primera fue sencilla. Abre. Nada más. Pero, ¿abrir qué? ¿Abrir a quién? En Internet hay cientos de hilos en foros sobre este tipo de fenómenos. Gente que cuenta que sus espejos respiran, que escuchan voces, que sienten frío cuando pasan cerca. Algunos lo llaman residuo energético. Otros dicen que son portales. Pero la mayoría coincide en algo. Una vez que el espejo responde, ya no puedes ignorarlo. Esa noche la mamá fue testigo de lo imposible. Se levantó por agua, pasó por la sala y el espejo estaba oscuro, reflejando apenas las sombras. De pronto, el aire se empañó sobre el vidrio y apareció la palabra «hola», como escrita desde dentro. Ella dejó caer el vaso que llevaba en la mano y lo jura. Vio un dedo alargado, negro, arrastrarse sobre el cristal, como escribiendo desde el otro lado. Ese fue el momento en que entendieron que ya no estaban tratando con un reflejo defectuoso. Number. Había alguien más en la casa. Un invitado invisible. Mira, todos tenemos un límite. Un punto en el que ya no puedes hacerte el pendejo, en el que entiendes que lo que pasa en tu casa no tiene explicación lógica. Esa familia llegó a ese punto cuando lo vieron a él, al hombre sin ojos. Hasta ese momento eran cosas raras, sí, pero todavía trataban de justificarlas. Es el cansancio, es la luz, son los niños jugando. Pero todo cambió una madrugada. El hijo más chico empezó a llorar. Decía que alguien lo llamaba desde el espejo. La mamá corrió a la sala y ahí lo vio. No era un reflejo, no era una sombra. Era un hombre, delgadísimo, alto, con la cabeza inclinada hacia un lado. Estaba parado detrás del sofá, pero no en la sala real, sino en la sala reflejada. Y cuando se dio cuenta de que lo miraban, se acercó despacio al vidrio, y ahí lo vieron completo. Su cara vacía, sin ojos, solo dos cuencas negras hundidas, como si fueran pozos. El padre pensó que era imaginación, hasta que lo soñó. En su sueño, estaba en un pasillo infinito de cristal, y ese hombre lo seguía de lejos. No corría, no hablaba, solo caminaba detrás de él, lento, siempre más cerca,
siempre con esas cuencas negras. Los niños empezaron a decir lo mismo, que en sus pesadillas había un hombre que los llamaba por su nombre, que les pedía acercarse al espejo. Y al día siguiente, al despertar, amanecían pálidos, agotados, como si de verdad hubieran pasado la noche entera caminando con él. Los foros de Internet tienen relatos parecidos. Figuras sin rostro que aparecen en espejos, en ventanas, en charcos de agua. Gente que asegura que lo último que recuerdan, antes de enfermarse, fue ver una cara sin ojos en un reflejo. No hay explicación científica, solo advertencias. No lo mires mucho tiempo, no le contestes cuando te hable, pero aquí no hubo opción. La mamá lo vio con claridad una segunda vez, a plena luz del día. Pasó frente al espejo y lo encontró parado justo detrás de su propio reflejo. Y lo peor no fue verlo. Lo peor fue darse cuenta de que en la realidad, detrás de ella, no había nadie. Ese fue el momento en que entendieron que el espejo ya no era un objeto, era una puerta. Y del otro lado, había alguien esperando pacientemente para cruzar. El huésped ya tenía rostro, un rostro vacío. ¿Sabes qué es lo peor de los objetos viejos? Que no sabes de dónde vienen. Y un espejo nunca es solo vidrio y marco. Siempre guarda algo. La abuela de la familia fue la primera en soltarlo. Ella, que casi nunca hablaba, un día entró a la sala, vio el espejo y se puso blanca. Ese espejo no debieron traerlo aquí, dijo. Todos la miraron como si exagerara, pero ella no se reía. No era un chisme. La señora reconoció ese maldito espejo. Contó que, cuando era joven, escuchó de una casa antigua en el centro de la ciudad. Una casona que acabó en ruinas después de varias muertes extrañas. Según los viejos, el dueño de esa casa era un tipo obsesionado con comunicarse con los muertos. Decían que hacía rituales con espejos, que usaba velas negras y sangre de animales para abrir un camino hacia el otro lado. Y ahí, en esa casa, estaba este mismo espejo. La familia no quería creerlo, pero la abuela juraba que ese hombre desapareció un día frente al vidrio, que sus sirvientes lo encontraron sentado frente al espejo, con la mirada perdida, como si lo hubieran vaciado por dentro. Nunca encontraron su cuerpo. Solo su reflejo seguía moviéndose, incluso cuando él ya no estaba ahí. El padre se obsesionó y empezó a investigar por su cuenta. Pasaba horas buscando en Internet, en foros viejos, en páginas de ocultismo. Encontró menciones a algo que llamaban el huésped del espejo. Una entidad atrapada, un ser condenado a existir solo en el reflejo, esperando a que alguien le diera salida. Y todo coincidía. Los retrasos en los movimientos, los murmullos, las palabras escritas con vaho, la figura sin ojos. Era un patrón. El espejo no estaba embrujado, estaba ocupado. Esa misma noche, el padre se quedó solo frente al vidrio. No encendió la luz, no prendió la tele, solo se sentó a mirarlo. Y lo jura, su reflejo sonrió antes que él. Ese fue el momento en que entendieron que ya no estaban peleando con un objeto viejo. El espejo no reflejaba su casa, no reflejaba sus cuerpos, reflejaba la voluntad de alguien más. El huésped ya no era una sombra escondida, era una presencia con historia, con nombre, y estaba esperando que alguien cometiera el error de abrirle la puerta. Hay un punto en el que el miedo se convierte en desconfianza. Ya no sabes si lo que estás viendo eres tú o es algo más. Y eso fue lo que empezó a pasar con el espejo. Los reflejos dejaron de obedecer. Todo comenzó con cosas pequeñas. La mamá se peinaba frente al vidrio y notaba que su reflejo tardaba un segundo en seguirla. El hijo mayor levantaba la mano y veía que su reflejo la dejaba arriba más tiempo del que debía. Al principio eran detalles,
Pero después fue peor. Una tarde, el niño más chico se quedó fijo frente al espejo. La mamá lo llamó 3 veces y él no contestaba. Pero lo escalofriante no fue eso. Fue que el reflejo sí volteó, sí respondió, mientras el cuerpo real del niño seguía inmóvil, con los ojos perdidos. El padre trató de mantener la calma, pero las pruebas eran demasiadas. Una noche decidió grabarse. Puso su celular apuntando al espejo mientras él simplemente se quedaba sentado. Cuando revisó el video, casi se le va el aire. Su reflejo en la grabación volteaba a la cámara y sonreía, aunque él jamás hizo ese gesto. Y no fue la única evidencia. En el cuarto, el perro de la familia empezó a ladrar todas las noches frente al espejo, con el lomo erizado, gruñendo como si hubiera un intruso. Nadie podía calmarlo. El animal se orinaba del miedo, algo que nunca había hecho. En los foros de Internet, la gente le llama intercambios. Dicen que son momentos en que el espejo no refleja, sino que muestra lo que quiere. Que hay entidades que practican con gestos, con miradas, con voces, hasta que logran copiarte por completo. Y el peligro, según cuentan, es que un día el reflejo no regrese a su lugar, que se quede aquí mientras tú quedas atrapado allá dentro. Y esa advertencia cobró sentido una madrugada. El adolescente de la casa gritó tan fuerte que todos corrieron a su cuarto. Estaba frente al espejo, golpeando el vidrio con las manos. Lo que vieron los dejó helados. Él estaba ahí, sí, parado afuera, pero también estaba adentro. Otro él, idéntico, desesperado, con los puños sangrando contra el cristal, suplicando que lo dejaran salir. La familia no supo qué hacer. El chico real lloraba, diciendo que era él el que estaba atrapado, que lo sacaran, que lo ayudaran. Pero entonces, ¿quién era el que estaba afuera? Esa noche se dieron cuenta de que el huésped ya no solo estaba del otro lado. El huésped ya estaba jugando con los lugares. Y tarde o temprano, alguien iba a quedar encerrado para siempre. ¿Sabes qué es lo que más desespera a un ser humano? No es el hambre, no es el frío, es no tener el control. Y eso fue exactamente lo que el espejo empezó a arrancarles. La familia ya no mandaba en su propia casa. Después de lo que pasó con el reflejo duplicado, el miedo se volvió paranoia. Ya no confiaban ni en ellos mismos. La mamá dudaba de su hijo, el hijo dudaba de su papá. Y cómo no. Si frente al espejo veías gestos que nunca hiciste, movimientos que no eran tuyos, era como vivir con impostores. Y fue entonces cuando pasó lo peor. El espejo habló, no con voz fuerte, no con frases claras, sino con murmullos que se fueron armando palabra por palabra. Primero fueron susurros cortos, abre, déjame. Después frases más largas. Una noche el padre escuchó clarito, puedo darte lo que quieras, solo abre. Se volvió una obsesión. El hombre ya no dormía, se quedaba horas frente al vidrio, esperando más mensajes. Y cada vez eran más tentadores. Promesas de dinero, de poder, de salud para los niños. Todo envuelto en esa voz como de eco, como si viniera desde el fondo de un túnel. Los foros en línea están llenos de advertencias sobre esto. Que los espejos no te hablan, que lo que te responde es algo atrapado, y que cuando promete es porque quiere salir. Gente que cuenta que escucharon voces pidiendo ser liberadas, voces dulces, familiares, y que después de abrir, todo se fue a la mierda. Pero el padre no quiso escuchar. Una madrugada, sentado frente al espejo, lo dijo en voz alta. ¿Qué quieres a cambio? Y no hubo retraso, no hubo duda. El vaho se formó sobre el vidrio y se escribió la palabra vida. La mamá entró en ese momento y lo encontró hablando solo, con los ojos clavados en el espejo. Lo sacudió, lo gritó, pero él parecía hipnotizado. Y lo peor fue lo que vio en el reflejo.
No era su esposo el que estaba sentado ahí. Era otra versión de él, con una sonrisa torcida y los ojos hundidos, como si ya perteneciera al otro lado. Ese fue el momento en que la familia entendió que no solo estaban siendo observados, estaban siendo tentados, y uno de ellos ya estaba cayendo en el juego. El huésped no pedía mucho, solo quería un trato, y estaba dispuesto a darlo todo, a cambio de entrar. Mira, una cosa es tener miedo de lo que ves en un reflejo, y otra muy distinta es sentir que lo que está del otro lado ya puede tocarte. Esa diferencia fue la que destruyó a la familia. Después de que el padre escuchara esas promesas, la tensión en la casa se volvió insoportable. Todos lo notaban raro, más callado, con la mirada perdida frente al vidrio. Y el espejo ya no estaba quieto. Una noche, mientras cenaban, escucharon un ruido en la sala. Era como si alguien hubiera arañado el marco con uñas de metal. Cuando se acercaron, vieron algo imposible. Del espejo salía una mano larga, delgada, negra, con dedos huesudos que se apoyaban sobre el borde de la madera. El vidrio no se rompía, no. Era como si la mano hubiera atravesado agua. Los niños gritaron. La madre se desmayó del susto, pero el padre, él no se movió. Lo vio fijo, como si lo hubiera estado esperando. A partir de esa noche, las cosas desaparecían. Una cuchara que se quedaba sobre la mesa y al día siguiente estaba dentro del espejo, reflejada, pero sin estar en la realidad. Juguetes de los niños, llaves de la casa, hasta un zapato. Cosas pequeñas, pero que ya no volvían. Era como si el huésped estuviera probando su fuerza, robando lo que podía alcanzar. Los foros de Internet lo describen igual. Primero la entidad juega, toca el vidrio, saca objetos pequeños y después se atreve con más. Hay gente que jura que vio brazos enteros, cabezas asomándose, incluso torsos completos intentando cruzar. Y esa fue la siguiente fase en esa casa. El espejo ya no mostraba solo la sala, sino una versión torcida, oscura, llena de polvo y telarañas. Cada día el reflejo parecía más viejo, como si del otro lado existiera un mundo muerto. Y entre esa suciedad, esa oscuridad, se asomaba a él, el hombre sin ojos. Ya no parado al fondo, ya no esperando, sino empujando el vidrio, deformándolo como si fuera una membrana frágil. El padre desapareció primero. Una madrugada la cama estaba vacía. La familia lo buscó por toda la casa, por la calle, pero nada. Y al volver al espejo lo vieron. Estaba ahí, sentado dentro del reflejo, mirando hacia afuera con cara de resignación, como si supiera que había perdido. La madre corrió, golpeó el vidrio, gritó su nombre, y lo que respondió no fue él, fue el huésped. Su voz retumbó desde dentro. «Ya estoy aquí». Y entonces, por primera vez, el hombre sin ojos cruzó completo un pie fuera del espejo. ¿Sabes qué es peor que tener un monstruo en tu casa? Que un día despiertes y la casa ya no sea tuya. Que cada pared, cada mueble, cada sombra se sienta diferente. Y eso fue lo que pasó. La casa empezó a voltearse. Todo comenzó con detalles sutiles. Una puerta que en la realidad estaba cerrada. En el espejo aparecía abierta. Una silla que estaba en la cocina. En el reflejo aparecía en la sala. Y de repente, esas diferencias se empezaron a colar al mundo real. Una mañana la mamá bajó las escaleras y vio que la sala estaba al revés. Los muebles cambiados de lugar, como si alguien hubiera agarrado la imagen del espejo y la hubiera impuesto sobre la casa. Los niños se asustaban porque aseguraban que cuando caminaban, sus sombras no los seguían, sino que iban en sentido contrario, como si obedecieran a otro dueño. El aire en la colonia también cambió. Los vecinos comentaban que cuando pasaban cerca de esa casa sentían frío.
un frío pegajoso, como si hubieran entrado a una iglesia abandonada. Algunos juraban haber visto gente dentro de la sala, aunque la familia ya casi no salía. Ya ni cortinas abrían. Y cada noche, el espejo mostraba más. No era solo un reflejo invertido, era otra versión de la casa. Oscura, polvosa, con grietas y manchas negras en las paredes. Y en esa otra versión, la familia estaba atrapada. Porque sí, empezaron a verse a sí mismos allá adentro, caminando lento, pálidos, con ojos hundidos, como si ya hubieran muerto, pero obligados a seguir existiendo en el reflejo. Los foros en Internet hablan de realidades espejo. Historias de gente que un día se da cuenta de que su mundo ya no es el mismo, que algo entró por un reflejo y alteró todo. Siempre empieza igual, muebles que cambian de lugar, personas que no actúan igual, casas que ya no son seguras. Y siempre termina con una advertencia. Si tu reflejo ya no te sigue, es porque alguien más ya lo tomó. La madre lo comprobó una madrugada. Se levantó, caminó hacia el espejo y vio a su esposo adentro, sentado, exhausto, con la mirada perdida. Lo llamó, gritó su nombre, y lo que salió del vidrio no fue él. Fue la sonrisa del hombre sin ojos, pegada al rostro de su esposo. Ese fue el momento en que entendieron que ya no había vuelta atrás. El huésped no solo estaba entrando, ya había empezado a invertir su mundo. Y la pregunta que quedaba era brutal. ¿Cuánto tardaría en quedarse con todo? ¿Sabes qué es lo más cabrón del miedo? Que tarde o temprano te acostumbras. La familia ya no gritaba, ya no lloraba, porque entendieron que su casa ya no era suya. Y cuando aceptas eso, ya perdiste. Los días se confundían con las noches. El espejo ya no mostraba reflejos, mostraba otra vida. Una vida donde ellos caminaban apagados, como títeres, sin voluntad. El padre seguía atrapado ahí adentro, sentado en una silla que en la sala real ni existía. La madre ya casi no hablaba, porque sabía que cada palabra que decía se repetía con eco desde dentro del vidrio. Y los niños empezaron a dibujar al hombre sin ojos, como si lo vieran todo el tiempo. La colonia entera lo notó. Los vecinos juraban que al pasar frente a la casa escuchaban conversaciones dentro, pero conversaciones que no tenían sentido. Frases sueltas, murmullos, risas. Otros decían que en las ventanas se veía a la familia entera de pie, inmóviles, mirando hacia afuera. Y fue entonces cuando pasó lo inevitable. Una madrugada, la madre se levantó y encontró al espejo partido, no roto en pedazos, sino abierto, como una cortina de agua, y de ahí salió él, alto, delgado, con esas cuencas negras en lugar de ojos. Pero lo peor no fue verlo afuera. Lo peor fue ver que su reflejo seguía adentro, como si hubiera dos versiones del mismo monstruo, una en cada lado. El hombre sin ojos caminó despacio por la sala. El perro intentó enfrentarlo y se apagó como si lo hubieran borrado del mundo. La madre trató de huir con los niños, pero al abrir la puerta, la calle no estaba. Solo había más espejo. El padre, desde dentro, gritaba que no lo dejaran entrar, que ya era tarde, y tenía razón, porque esa noche el huésped por fin consiguió lo que quería: un cuerpo. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero al amanecer los vecinos vieron a la familia salir de la casa. Caminaban tranquilos, sonrientes, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, vacíos. Desde entonces, la casa quedó vacía. El espejo desapareció, y meses después alguien dijo haberlo visto de nuevo en un tianguis, vendido como antigüedad, esperando a otra familia confiada. Porque así funciona esto. El huésped nunca se queda en un solo lugar. Solo necesita que alguien lo compre
Que alguien lo cuelgue, que alguien se mire demasiado tiempo. Y cuando lo haga, ya no habrá marcha atrás. El nuevo dueño ya será él.